¿Qué ha sido eso? Y lo más importante de todo, los botes salvavidas del barco están aquí. En el vídeo de hoy vamos a explicaros y enseñaros cómo es ir desde Bohol hasta Camiguín. Nosotros vamos a ir a Camiguín con ferry. Hemos llegado a la población de Jaffna, que es el único sitio donde salen los ferries hacia Camiguín, y solo sale uno al día, a las 2:30 de la tarde. Nos ha costado por persona unos 18 euros, 17 y algo, y el ferry tarda unas 4 horas, de 2:30 hasta 6:30 más o menos, a ver a qué hora llegamos y a ver qué tal el mar. Lo primero que hemos hecho al llegar ha sido registrarnos aquí en la oficina del Super Shuttle Ferry. Te darán unos tickets como estos, que serán los que tienes que presentar a la hora de subir al barco. Por cierto, la oficina donde se venden los tickets y donde tenéis que hacer el check-in no tiene pérdida. Es este edificio blanco y rojo que hay al final del pueblo. Te recomiendan llegar una hora antes de que salga el ferry, así que como sale a las 2:30, nosotros hemos llegado a la 1:30. Ahora podemos esperar por aquí, o nos han dicho que podemos ir a la terminal desde la que sale el barco y facturar las maletas. Lo que pasa es que a nosotros nos inspira más confianza llevarla con nosotros en el ferry, así que vamos a intentar no facturarlas, no separarnos de ellas y llevarlas siempre con nosotros. Pero si el ferry va muy lleno, es verdad que no hay espacio ni para dejar las maletas, ni debajo del asiento, ni a tu lado, ni nada. Bueno, pues son las 2, queda media hora para que salga el barco y nos dirigimos ya a la terminal. Desde la oficina de los tickets tenemos que andar nada, pues 400 metros para llegar al puerto en sí. Primera cosa que no sabíamos, hay que pagar una pequeña tasa de 10 pesos por persona. Se supone que son de mantenimiento, pero bueno, tampoco sabemos muy bien el porqué, porque no te lo explican. Te dice 10 pesos por persona y listo. Todas las veces que hemos ido a coger un ferry, o en la mayoría de las veces, siempre hemos tenido que pagar un fee, tanto en Filipinas como en otros puertos. Siempre hay un fee de puerto. Y ahora sí, llegamos a la terminal y lo primero que hay que hacer es un control de seguridad, como si estuviéramos en un aeropuerto. Pues igual hay que escanear las mochilas y a ver qué tal. Nos quitarán el agua porque traemos 3 botellas estas más las 2 nuestras reutilizables. No, espero que no. Aquí no, esto no es como un avión, aquí no hay problema. Otra sorpresa más, nada más entrar al control de seguridad, otros 15 pesos por persona, otra tasa más. Bueno, el día va de tasas. Y ahora sí, a pasar la seguridad. Y con el control de seguridad pasado, toca esperar. ¿Qué hora es? Quedan 19 minutos, muy poquito. Esto es el ticket del barco, que cuesta 766 pesitos. Luego está la tasa de municipal, que son 10 pesos cada persona, no sé por qué nos han dado cromos de 5. Y luego está la tasa de la terminal, que son 15 pesos. O sea, en total, este número que sale aquí. Pues esto que habéis visto es lo que hay en la terminal, nada más. Muchos asientos, unos baños y poco más. Yo pensaba, digo, a lo mejor hay algo para comprar agua o comprar algo de comida, pero no. Eso está todo fuera, todos los puestos, el 7-Eleven, todo fuera. Y aquí solo es sala de espera. Son las 2:26, estamos viendo cómo están desembarcando todas las personas que vienen desde Camiguín hasta Bohol y supongo que en cuestión de minutos nos llamarán para embarcar nosotros en el mismo barco para hacerlo dirección Bohol-Camiguín. Las 2:35 y nos llaman para embarcar, bastante puntuales, ¿eh? Nada más entrar en el barco ha habido otro control de ticket, así que la verdad es que está todo bastante regulado. Y ahora tenemos que pasar por una pequeña puerta para subir arriba, porque es que esto es un espacio abierto que yo creo que se utiliza para los coches, que hoy tiene pinta de que no hay ninguno. Vamos a ver qué nos espera en la planta de arriba.
sorpresa, nada más entrar, nuestros asientos son camas. Camas tamaño Hobbit, eso sí. Voy a pedir una manta. Mirad qué guay. Todo lleno de camas, todo el mundo dormido. Bastante curioso, ¿eh? No me lo esperaba así para nada. Pero qué guay. Va a ser toda una aventura. Jamás pensé que iba a viajar en un barco de estos, pero sí, el momento llegó. 4 horas así, ¿eh? 4 horas. Bueno, chicas, ¿cómo puntuáis la experiencia? A ver, es muy gracioso porque ayer Alex o Manu, no sé, me preguntó ¿en qué clase hemos cogido los asientos? Y yo, en la que había. Y tanto que sí, solo hay una clase cama. Clase cama de material de colchoneta hinchada. También hay camas de exterior, ¿eh? Ojito, que te puede tocar la versión barata del barco, que son estas camas que van completamente abiertas y que es un poco caos, porque mirad, ya hay colchones por aquí por el suelo. No me quiero imaginar cómo es esto cuando entremos en alta mar, pero sí, también hay una opción low cost, que yo creo que es innecesario porque son 4 horas aquí, 4 horas. Aquí tenéis Eva sacando los pasos secretos. Hemos visto que los locales están limpiando las camas con toallitas, así que allá donde fueres, haz lo que vieres y vamos a decentar un poco la cama, nuestra cama, durante las próximas 4 horas. Así más textura, más experiencia. Voy a aprovechar también para enseñaros el resto del barco antes de que zarpemos, porque por aquí también hay asientos. Esto que tenemos aquí a la derecha son las camas, pero mirad, aquí hay asientos por si quieres disfrutar de las vistas, aunque estáis un poco expuestos. Supongo que una vez que estemos en alta mar se irá muchísimo mejor, pero de momento yo aquí no me sentaría porque tiene pinta de que va a salpicar bastante y hay otra planta más abajo. Y para mí la parte más interesante y la que seguramente se disfrute más, espero que no se me huele el gorro porque no veas qué aire hace, es esta parte de aquí, que es una especie de, no sé, de mirador, de terraza, de deck superior, donde podéis estar completamente expuestos a las inclemencias del tiempo, pero con unas vistas increíbles. Hay un par de sillas ancladas al suelo, eso sí, bastante importante, y aquí tenemos de dónde se controla el barco, Muster Station, y aquí las habitaciones, que no se ve nada porque el cristal está bastante sucio. Vamos a volver a nuestra cama para terminar de limpiarla y colocar nuestras cosas, y nos preparamos que nos vamos. Está muy guay, pero llega un momento en el que te mojas un montón, el barco empieza a tambalearse muchísimo y yo creo que puede ser hasta peligroso porque se pone todo súper resbaladizo. Voy a guardar la cámara y me vuelvo con ello. El barco tiene una planta por encima a la nuestra, donde están nuestras camas, y la verdad es que aquí se va muy bien porque estamos mucho más lejos de las olas y yo creo que amortigua mejor. Incluso hay aquí un pequeño bar en el que puedes pedir Coca-Cola, agua, y lo más importante de todo, los botes salvavidas del barco están aquí. Mirad, puedes pedir un par de bebidas aquí que están fresquitas, muy bien, y luego por aquí tenemos los botes salvavidas. Llevamos alrededor de 1 hora de travesía. Esto se está haciendo eterno, porque acabamos de ver el GPS y parece que llevamos, nada, 5 minutos porque estamos muy cerca de la costa. Así que creo que va a ser una travesía larguísima. Mira, aquí os enseña Lorena lo cerquita que estamos todavía de la costa. Y llevamos 1 hora. ¿Pero esto qué es? Se va a hacer largo, ¿eh? Se va a hacer larguísimo. En teoría eran 4. ¿Qué ha sido eso?
En teoría eran 4 horas. A ver cuántas son. Bueno, a ver si llegamos. Son las 5:10 de la tarde. Nos hemos pegado una buena siesta porque ha habido un momento en el que esto se ha puesto bastante curioso. Incluso ahora sigue estando el mar un poco revuelto. Así que he intentado venir aquí a grabaros algo. Oh, mirad qué bien se ve el volcán de Camiguín. Si los horarios del barco se cumplen, todavía nos quedan 2 horas de trayecto, porque hemos salido a las 3:30 y 4 horas. Hasta las 7:30 no llegaríamos a Camiguín, pero madre mía, se está haciendo la travesía bastante durita, ¿eh? Yo no soy de marearme en barcos, pero me estoy mareando un montón. Decidido meternos ya para adentro porque está empezando a anochecer y empieza a hacer fresquillo, ¿eh? Parece que no, pero si venís traed una sudadera, una chaquetilla o algo, porque si se os hace de noche como a nosotros empieza a hacer fresquito. Así que vamos a intentar comer algo, vamos a intentar cenar. Lo malo es que en nuestra cama no hay luz, por eso me he venido a la cama de otra persona, así que no sé si vamos a poder enseñaros algo, pero bueno, vamos a intentar cenar, pasar esta hora y 20, hora y media que todavía nos queda de la mejor manera y a ver a qué hora llegamos a Camiguín. Ahí vienen, ahí vienen. Se van. Hacia la derecha, hacia la derecha. Son las 7:25 y seguimos en el barco. En teoría nos estamos aproximando a Camiguín, pero ya hemos perdido la cuenta. Hemos visto delfines, que no sé si en el vídeo se apreciará, pero ha sido brutal porque venían todos así hacia el barco y ha estado muy guay. Hemos visto un cielo épico, epiquísimo, el cielo más chulo que hemos visto en muchísimo tiempo, y hemos visto bioluminiscencia. Llevábamos buscando bioluminiscencia desde que llegamos a Filipinas y la hemos visto en el barco. Se veía brutal, claro, se veía brutal con los ojos porque la cámara no ha captado nada. De todas maneras, os voy a dejar una foto aquí para que veáis lo que hemos visto con el móvil porque ha sido de verdad una experiencia brutal. Bueno, esta es la situación, no podemos acercarnos. Mirad las olas que hay, el barco se está moviendo muchísimo. Están aquí los operarios intentando trabajar para que podamos acercarnos de manera segura, pero mirad las olas, ¡guau! Nada. Madre. Dios, cómo sube y baja el barco. Dios. ¿Repetirías la experiencia? Ni loca, que sí, ha ido muy bien, muy recomendado, pero es muy largo. Por fin hemos pisado tierra, estamos en Camiguín. Esta ha sido toda la experiencia desde principio a fin para ir desde Bohol hasta Camiguín en ferry. Al final han sido 6 horas, espero que os haya parecido interesante y ya sabéis que mañana tenéis otro vídeo más viajando por Filipinas. Adiós.